Todo empezó con un billete falso de $20. En la tarde del 25 de mayo del 2020, cuando todos estábamos encerrados, un hombre de 46 años llamado George Floyd entró a una tienda llamada Cup Foods en Minneapolis, Estados Unidos. George estaba actuando de una forma muy extraña. Antes de irse de la tienda, George Floyd compró una cajetilla de cigarros con un billete falso de $20. El dueño de la tienda, al percatarse del billete falso, llamó al 911 diciéndoles, y abro comillas, este hombre está muy borracho y no tiene control de sí mismo. A la escena llegaron los oficiales Thomas Lane y Alexander Kuenk. Ellos encontraron a George Floyd dentro de un pequeño auto azul acompañado por Shawanda Hill y Morris Hall, quien era el proveedor de sustancias ilegales de George Floyd. Let me see your hands. Damn, man. Stay in the car. Let me see your other hand. I'm sorry. Let me see your other hand. Please, Miss Alpha. Both hands. Fucking hands up right now. Let me see your other hand. All right. What I do, though? What we do? Put your hand up there. Get out of the car. I didn't know, Miss Alpha. I didn't know. Esto debió ser algo simple, falsificación, un delito menor por $20, pero todo se salió de control. George Floyd no colaboraba, estaba sudado, inquieto, hablando rápido, lloraba sin lágrimas, decía incoherencia tras incoherencia, simplemente se resistía a todo. Los dos policías, en cambio, en todo momento intentan calmarlo y proceder con todo de una forma pacífica. Stand up. Why you doing me like that? Stand up. Come on. We're trying to get out of the street here so you don't get hit by a car. I ain't gonna do nothing. Man, you know why we're here? Why? We're here because it sounds like you gave a fake bill to the individuals in there. Yeah. You understand that? Yes. And do you know why we pulled you out of the car? Because you was not listening to anything we told you. Right, but I didn't know what was going on. You listen to us and we will tell you what's going on, all right? When you're moving around like that, that makes us think way more is going on than we need to know. Right. But you gotta walk with me. Ouchie, What man. are you on something right now? I'm not, no, nothing. Because you acting a little erratic. Up, stop falling down. I'm claustrophobic, man. Stand I'm up. claustrophobic. Stay on your feet and face the car door. I'm claustrophobic. I hear you, but you are gonna face this door right now. Could you please crack it for me, please? Yes, I'll Remember my crack name. it. Stay I with me, will. man. I will. Please stay with me, man. Thank you. Take a seat. I'm going in. Go No, in. you're not. I gotta go in. Take a seat. Grab a seat, man. Mike, I don't believe me, Mr. Officer. Take a seat. I'm not that kind of guy. I'm claustrophobic. I got anxiety. I don't want to do nothing else. La fuerza de este hombre de 2 metros era tanta que llamaron refuerzos. A la escena llegaron Derek Chauvin y Tou Thao para ayudar. Imagínense, 4 policías contra un hombre y aún así no podían controlarlo. Take a seat. I can't choke. I can't breathe. Hey, I'm gonna lay on the ground. I'm gonna lay on the ground. I'm gonna lay on the ground. Get in the squad. I'm gonna lay on the ground. Bro, you gonna die of a heart attack. I know I can't breathe. Get in the car. Después de casi 10 minutos de caos, lo tiraron al suelo y lo inmovilizaron. Apenas 35 segundos después de inmovilizarlo, los oficiales pidieron una ambulancia porque George Floyd seguía gritando que no podía respirar. I can't do nothing. Yeah, EMS is on their way. Algo que venía diciendo desde el carro mucho antes de que lo pongan en el suelo. I can't choke. I can't breathe. Inclusive, a contrario de la creencia popular, es George Floyd el que pide que lo pongan en el piso. I'm gonna lay on the ground. I'm gonna lay on the ground. La escena se volvió un espectáculo. Curiosos sacaron sus celulares y lo grabaron todo. Según la cámara corporal de uno de los policías, la rodilla de Derek estaba en la parte alta de la espalda de George Floyd, pero desde el ángulo del celular de un testigo parecía estar en el cuello. Esta simple diferencia de perspectiva fue lo que encendió al mundo entero. El video del celular se volvió viral en cuestión de minutos. El mundo entero lo vio y estalló, pero el video de las cámaras corporales de los policías, el que muestra el contexto completo, no salió hasta 2 meses y medio después. Estoy segura de que muchos de ustedes lo están viendo por primera vez ahora, pero la verdad no se puede ignorar. Esto no fue un crimen racista, fue un crimen ligado a la crisis de fentanilo. Pero a los más poderosos no les conviene que sepas esto. Malcolm X dijo, los medios son la entidad más poderosa de la Tierra. Tienen el poder de hacer que los inocentes sean culpables y que los culpables sean inocentes. En este video veremos cómo tú y yo nos tragamos la mentira más grande de la década. Es hora de hablar de esto. Quiero
Espero que este canal le llegue a todas las personas posibles, así que por favor ya sabes qué hacer. También les dejo acá mis redes sociales, vayan a seguirme para charlar más a gusto y para que vean cómo me funan ahí también. Hola, soy Jimena, en este canal hablaremos de cultura, nostalgia y lo que se me cante el... Ahora sí, comencemos. El 1 de agosto del 2020, luego de 2 meses y medio del incidente, el juez Peter Cahill liberó las grabaciones policiales que les acabo de mostrar a los medios. Ahí estaba todo, Floyd resistiendo, claramente bajo sustancias, los policías pidiendo ayuda médica a tiempo, la ambulancia que llegó casi 10 minutos después de ser llamada. Todo el contexto que nunca quisieron mostrarnos estaba ahí. En esos 70 días el infierno se desató y el daño era irreparable. Los 4 policías fueron despedidos y arrestados por homicidio. Las protestas en Minneapolis dejaron a la ciudad en un estado casi apocalíptico y se extendieron como pólvora. Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, multitudes enfurecidas quemaban autos y saqueaban tiendas de personas inocentes. Solo en Minneapolis, más de $1,000 millones en daños, y eso sin contar el resto del país. Los políticos abandonaron a la policía como ratas huyendo de un barco que se hunde, y en un acto de rendición que dejó una marca imborrable en la ciudad, permitieron que los manifestantes redujeran a cenizas el tercer precinto. Ese edificio donde trabajaban estos 4 policías, que por más de 3 décadas había sido un símbolo de servicio y protección para Minneapolis, quedó destruido mientras cientos de agentes ajenos al caso huían para salvar sus vidas. Grandes empresas donaron millones a movimientos como Black Lives Matter, la cual financia otras organizaciones para comunidades trans que no tienen nada que ver con la vida de los negros estadounidenses. No estoy bromeando, lo veremos más adelante. Y la prensa vendió a George Floyd como un mártir asesinado a sangre fría por policías racistas. Derek Chauvin era un monstruo, los policías eran culpables y la verdad se volvió irrelevante. Hoy, Derek Chauvin cumple una condena de 22 años y medio en prisión tras 19 años sirviendo como policía. Los otros 3 policías enfrentan sus propias sentencias en prisión. George Floyd es un nombre intocable, casi sagrado. Nadie puede mencionar su nombre sin decir algo positivo o al menos empático. Si no lo haces, eres un ser cuestionable. Me olvidé, y racista. Vimos cómo le pasó eso hace un poquito nomás a una mujer trans, Carla Gascón. Se supone que las mujeres trans son los especímenes más vulnerables de todo el planeta y ni eso la salvó. La cancelaron brutalmente por usar el nombre de George Floyd en vano. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Esa es la frase. Minneapolis no es la de antes. Por donde veas está la cara de George Floyd, que si bien murió en una tragedia víctima del sistema, pero también de sus malas decisiones, no es ningún mártir ni mucho menos un santo. La mayoría de tiendas, negocios y emprendimientos que habían antes de lo que pasó con George Floyd continúan cerradas y grafiteadas por los disturbios. Las personas ya no son las mismas que eran antes. The way of life here has changed, the economy, the destruction of businesses. Most of the businesses here that were destroyed, the insurance would not be able to cover that. Right. And so it's a hard thing for people to rebuild themselves, especially after what they went through. Incluso la calle donde murió es un lugar sagrado por el cual nadie debe pasar, como si ahí hubiese muerto una especie de Jesucristo, el Mesías. Es realmente de locos. This is where he lay dead and breathed his last right here. And so the idea is that no one should enter. This is sort of a sacred place, is that correct? Yeah, you can see this. It's pretty much a holy ground. And how does it make you feel when you hear leaders, saying that the death of George Floyd is more significant than Martin Luther King? But even Dr. King's assassination did not have the worldwide impact that George Floyd's death did. It's outrageous. Y cuando les cuente sobre las hazañas de George Floyd, cuestionarán mucho de que lo traten como un santo. Y si hablas mal de Black Lives Matter, no papito, corre porque vendrán las personas hipócritas que ni siquiera han donado un centavo a la organización para hacerte sentir culpable al respecto.
Yo recuerdo clarito cuando pasó todo esto, el asesinato de George Floyd por un policía racista. Todo el mundo, incluyendo latinos guachafos que no se dan cuenta que el racismo está al costado de su casa, en el acto más valiente y desinteresado en la historia, pusieron una imagen de color negro en Instagram. ¿Y por qué tiene que ser negra la imagen? ¿Es porque soy negro? No habían noticias que contradijeran esa narrativa, así que yo pensé automáticamente que era verdad. Eso le pasó a todo el mundo. Y si aún no estás convencido, te mostraré con bases en la evidencia y los hechos posteriores a su muerte que objetivamente lo sucedido no fue un acto racista. Pero eso no quita que el racismo exista. Este razonamiento, aunque simple, resulta devastador para quienes nos lideran. Es fundamental entender cómo los políticos, en complicidad con los medios de comunicación, manipulan nuestras emociones, construyen narrativas a su conveniencia y nos convierten en peones de sus juegos de poder. Nos enfrentan, nos dividen y nos distraen con cortinas de humo mientras en las sombras saquean lo que nos pertenece y avanzan con sus agendas sin que siquiera lo notemos. Ese es el mensaje que quiero que te lleves de este video. En esencia, nos metieron la rataza a todos. Bueno, creo que lo que nos sacará de dudas por completo es revisar la autopsia de George Floyd. Suena simple, ¿no? Si dice asfixia, caso cerrado. Pero no es tan simple. Cuando la prensa, los políticos, las redes, las celebridades y todos sus borreguitos te respiran en la nuca, la verdad se pone muy pero muy borrosa. El 26 de mayo del 2020, 12 horas después de que George Floyd muriera, se realizó una autopsia por parte del examinador médico del condado de Hennepin, el Dr. Andrew Baker. El Dr. Baker se reunió con fiscales y agentes del FBI y reveló sus hallazgos. Estas fotos que les mostraré son capturas de la autopsia original que pueden encontrarla muy fácilmente en internet. Abro comillas. No hay evidencia física que sugiera que el señor Floyd murió de asfixia. El señor Floyd tenía condiciones de salud preexistentes. Tenía al menos una arteria que estaba obstruida en un 75%. La mayoría de los casos de hipertensión no tratados pueden ponerte en riesgo inmediato de muerte. Metamina en su sangre, 19 nanogramos por mililitro. Ahora, 19 nanogramos por mililitro no es mucho. Es algo que lo combines con otras sustancias peligrosas, como el fentanilo, que también estaba en su sistema a un nivel 11. Se han certificado muertes con niveles de 3, dijo el Dr. Baker. Los pulmones del señor Floyd pesaban entre 2 y 3 veces su peso normal en la autopsia. Ese es un nivel letal de fentanilo bajo circunstancias normales. Por otro lado, no hay hematomas en el cuello, no hay hematomas en la espalda. Y el doctor continúa diciendo, por los videos que he visto, parece que la rodilla está en el lado del cuello, no donde están las estructuras. Creo que eso lo responde todo, ¿no? Pues no, el 1 de junio del 2020, bajo las presiones de las protestas, Ben Crump, el abogado de la familia de George Floyd, declara que no le van a hacer caso a esa autopsia y anuncian el informe de una autopsia independiente. The autopsy shows that Mr. Floyd had no underlying medical problem that caused or contributed to his death. Ok, no tenía problemas médicos que contribuyeran a su muerte, solo metamina combinada con fentanilo en un nivel que supera por mucho el umbral letal. Además, ya es de conocimiento público que en esta autopsia ni siquiera se examinó el cuerpo de George Floyd. No estoy bromeando. The original autopsy was done 12 hours after he was declared dead. The official report that came out a little bit later, I'm told, was changed after the family had a review by 2 other forensic examiners. Those 2 examiners never did a physical autopsy and in fact did not view any of the slides or pictures. They complained that they did not have those. El 3 de junio del 2020, 3 días después de esta autopsia independiente, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció cargos por asesinato contra el exoficial Derek Chauvin y los otros 3 policías. Injusticia en todo el significado de la palabra. No olvidemos que la policía solo demoró 35 segundos en llamar a la ambulancia. Fue la ambulancia que se demoró casi 10 minutos en llegar y según el video, no le colocaron el oxígeno a tiempo. The paramedic handing the bag to Thomas Lane to ventilate the patient, you can see that the oxygen tubing is coiled up. It's not even attached to the oxygen source. That's a big mistake. Tampoco olvidemos que George no dijo que había consumido una cantidad grande de... Debió decirlo cuando empezó a sentirse mal. If he had admitted that he had again ingested pills in the car,
when they were attempting to arrest him, things could have turned out much differently. La cámara policial muestra inclusive cómo uno de los policías ayuda a darle primeros auxilios en la ambulancia. ¿Has visto un asesino racista reviviendo a su víctima en una ambulancia? Primera vez que veo, ¿ah? Además, nadie menciona la declaración de Amy Swayze Tamburino, una fiscal experimentada del condado de Hennepin que redactó la denuncia inicial contra Derek Chauvin en el caso de George Floyd. Su testimonio es clave porque tuvo acceso directo a la autopsia oficial y reveló tensiones internas sobre el manejo del caso. En una deposición, ella dijo, y abro comillas, llamé a Dr. Baker temprano esa mañana para informarle sobre el caso y preguntarle si realizarían la autopsia al señor Floyd. Me llamó más tarde ese martes y me dijo que no había hallazgos médicos que mostraran alguna lesión en las estructuras vitales del cuello del señor Floyd. No habían indicaciones médicas de asfixia ni de estrangulamiento. El doctor me dijo, la evidencia real no coincide con la narrativa pública que todos ya han decidido. Y luego dijo, este es el tipo de caso que acaba con carreras. Me muero. Todo esto está en las evidencias, pero la presión social de no solo los protestantes, pero también los políticos y celebridades que se subieron al carro por conveniencia, era simplemente demasiada. I'm praying the verdict is the right verdict, which is, I think it's overwhelming in my view. I want to see the charge of the arresting officer take place. I can't see coming to a different answer there. Real quickly, have you seen the body camera footage yourself? No, I have not yet. Ok, si el mismísimo gobernador de Minneapolis no ha visto las grabaciones, ¿qué la vas a ver tú pues? Y así es, al igual que el mismísimo gobernador de Minneapolis, el jurado que decidió la sentencia tampoco vio las grabaciones policiales. El juez, en vez de permitir un video sin editar que presente el contexto entero de esta tragedia, solo seguía usando el video grabado por los chismosos y la foto famosa de la rodilla. Y no solo privó al jurado de ver las grabaciones policiales. Derek Chauvin usó una técnica policial llamada MRT o técnica de restricción máxima aprobada por el manual del Departamento de Policía de Minneapolis para someter a alguien que se resiste físicamente y es o parece ser un peligro. Según la ilustración de ese mismo manual, es exactamente esta técnica lo que está aplicando el policía Derek Chauvin a George Floyd. Tampoco aceptó que se use como evidencia el manual policial donde se encuentra graficada la técnica de restricción máxima que utilizó Derek en un hombre de 2 metros que no paraba a resistirse a 4 policías en un sencillo arresto. Were you trained in MRT, the maximal restraint technique? Yes. 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 Yes, I was. Yes, we all were. Yes, all the police officers were trained in the MRT. Your police chief said on the stand that he didn't recognize that technique. Mm-hmm. I heard him say that. It's tough to hear people lie. Was this a trained Minneapolis? It is not. So the chief of police at that time told a frickin' lie. They're not in the manuals. Well, they sure as hell are in Derek's training manuals. So how can they say that they don't exist? It's in there. Was that unfortunate? Absolutely. I know Derek Chauvin. It's absolutely horrific what happened, the whole scenario. But did he do anything intentionally to make that happen? No, it was all what we were trained on. Derek Chauvin y los otros 3 policías no tuvieron un juicio realmente justo, porque el jurado estaba bajo una influencia y presión realmente máxima. Every juror had a stake in the outcome of that case. Because every juror knew that if there was a not guilty finding, there was a less than trivial and actually substantial risk that there would be riots in their community again. Finalmente, Derek Chauvin, un policía con 19 años de servicio, fue condenado a 22 años y medio de prisión por la muerte de George Floyd. Su compañero, Tou Thao, con 9 años de experiencia, recibió una sentencia de 4 años y 9 meses. Los otros 2 oficiales involucrados, Alexander Kuenk y Thomas Lane, fueron condenados a 3 años y medio y 3 años de prisión respectivamente. Mientras tanto, la familia de George Floyd recibió una compensación que no es ninguna broma, $27 millones. Otra vez, no estoy bromeando. El acuerdo civil más grande en un caso de este tipo en la historia de Estados Unidos y del mundo. ¿No les parece un circo bastante caro?
Pero aquí viene lo sorprendente. Esa familia, la que recibió todo ese dinero, ni siquiera tenía una relación cercana con George antes de su muerte. George Floyd pasó los últimos 6 años de su vida viviendo con 2 compañeros de cuarto que conoció en un centro de rehabilitación. Sus compañeros cuentan que George peleaba día a día contra su adicción. También cuentan que en los 6 años que vivieron juntos, nunca vieron a ningún miembro de la familia en casa de George. I ain't never met a sister, I ain't never met a brother. None of them ever came here. And Floyd been living in this house. We've been in this house going on 6 years, am I right? Yeah. If my they didn't son, even come and look daughter, and see where the man lived at. They never came to see where Floyd lived. They never came and get none of his stuff. Nothing. Uno pensaría que Black Lives Matter, con todo su ruido, los 27 millones que le cayeron a la familia de George Floyd, habrían servido al menos para recoger sus cosas, ¿no? Pero nada. Los 2 roommates, que fueron la verdadera familia de George, no vieron ni un centavo, ni de Black Lives Matter, ni de nadie. No sé ustedes, pero a mí me parece chopechocho. Es importante recordar también que George Floyd no era ningún héroe o mártir. Fue arrestado por múltiples crímenes desde el año 1997 hasta el año 2019, desde posesión, venta y hasta robo armado. En el año 2007, George Floyd junto a otros hombres vestidos como si fueran del departamento de agua o algo así, entraron a la casa de Araceli Hernández, golpeándola y robando todo lo que pudieron, sin tener piedad de que el hijito de Araceli de tan solo 7 años estaba presenciando todo. En realidad fue el hijito de Araceli que reconoció a George Floyd como el culpable. Ver al mismísimo hombre que maltrató y robó a su madre siendo visto mundialmente como un mártir y un héroe. Difícil. Mientras es así como hablan los compañeros de Derek Chauvin de él. I was a Minneapolis police officer for 31 years. Derek is the kind of guy that you want to show up on your calls with you. He's very level-headed. Derek, when I first supervised Derek, I was a sergeant and I was running a unit for Homeland Security. Derek got assigned onto my unit, and at the time he was living with his mom, which I thought was admirable that he wanted to help take care of his mom. Was there ever any signs that he was particularly violent or had issues with people because of their skin color? No, never. No, that is not the Derek I knew. Y esta es la vida de Derek y los 3 policías en prisión. Derek is at Oak Park Heights Prison. He sits in a cell for 24 hours a day. He does not have any reading materials, no TV, no computer, no nothing. He just sits in the cell. And that's it. Ahora, no digo que Derek sea un santo, pero viendo esta historia, es imposible no prestar atención a las injusticias cometidas. Y estas crueles injusticias no solo se dieron contra Derek y los otros 3 policías. Todo el precinto donde trabajaban estos agentes, llamado Tercer Precinto, un lugar que hasta mayo de 2020 contaba con 892 policías, quedó completamente devastado. Para octubre de ese mismo año, solo quedaban 512 policías. ¿Por qué? Pues la violencia permitida hacia ellos fue demasiado. El odio hacia los policías alcanzó niveles sin precedentes tras la muerte de George Floyd. Durante los disturbios, tanto los políticos como los jefes de policía dieron completamente la espalda al Tercer Precinto. Mientras los manifestantes los agredían, saqueaban tiendas, incendiaban autos y destruían la ciudad. Los agentes solo podían resistir en silencio, ya que no recibían autorización para defenderse. Permitir que los policías se protegieran y defendieran su ciudad no era una imagen conveniente bajo la intensa presión política y social. We're dodging water bottles, bricks, Roman candles, anything they can get their hands on. We are still taking rocks, frozen water bottles. They're shooting mortars at us. Can we escalate our use of force to deploy scat rounds? 1204, negative on the scat round. There's another plan in place, stand by. Did you ever feel like there was a plan? I am reaching to the command post over and over again about what's our plan, without any response whatsoever. They're not saying anything at all? No, nothing. Sí. Mientras los gobernadores montaban su teatrillo barato en el funeral de George Floyd para alimentar sus narrativas políticas, los policías enfrentaban cara a cara los tremendos abusos de manifestantes violentos. Y entonces ocurrió lo más indignante. Mediante engaños obligaron al Tercer Precinto a rendirse, a abandonar el edificio que había servido a la ciudad durante más de 30 años y que debería haber sido el lugar más seguro de la ciudad. Mientras los policías escapaban, los manifestantes irrumpían en él y lo reducían a escombros. Never seen anything like it. And I had been involved in a lot of riots over
30-year career. It was unbelievable then, and it still is now, that they chose to surrender that precinct. I just looked out the window and the whole city was on fire. Our precinct was on fire. And it was just like I'm watching a bad dream. I gain any confidence from anyone in the city by giving up your own property. It sent that message, in your opinion? Absolutely. Al regreso de sus actividades todo estaba destrozado, parecía una escena apocalíptica. Pero ver su hogar de trabajo destrozado no fue lo que más dolió. Lo que más dolió fue que el maltrato de los ciudadanos hacia ellos seguía. Cada vez que iban a hacer su trabajo recibían agresiones verbales y físicas sin que puedan responder, ya que esas eran las órdenes de los de arriba. La humillación era tanta que, como lo dije antes, 380 policías renunciaron a sus labores ese mismo año. My father was a police officer. I grew up in Minneapolis. My family was here. I didn't want to leave. It was the hardest thing I ever did in my life. I still have difficulties with it. You know, I didn't want to go. I love being a police officer, you know. But Todo cambió y no tenía por qué haber sido así, si hubieran tenido un liderazgo fuerte desde lo más alto, pero les dieron la espalda completamente. Y mientras los policías enfrentaban humillaciones y las comunidades lloraban las consecuencias de los disturbios, un movimiento que prometía justicia racial se alzaba recolectando millones. Estoy hablando de Black Lives Matter. Yeah, I was running a biotech company actually, and I was CEO at the time, that's right. What was the corporate reaction in Silicon Valley? There was a pledge of allegiance to one cause, to turn this man, who had died in a tragic death, no doubt, into some type of new modern messiah figure. And I thought that the religious quality of every company bending the knee was a bit odd, and I was actually pretty keen on making sure that I didn't lie to my employees, that I didn't tell them something that I didn't believe about this. I sent an employee all email, and I said, look, I understand there's racial riots across the country, or there's unrest across the country. I hope everybody's safe. Let us know if you need us to support you. That was about it. And I remembered the reaction that I got, that somehow that failed to meet the moment because I didn't recite the same ritual incantation that every other CEO was pledging allegiance to across the country, a corporate statement made by the same PR firm that effectively ended in Black Lives Matter. Lo que comenzó como un clamor por el cambio pronto quedó empañado por escándalos que revelaron una verdad muy perturbadora. Agárrate que este es un tripsazo. Nadie sabe exactamente cuánto recaudó Black Lives Matter después de la muerte de Floyd, pero lo que sí sabemos es a dónde fue a parar ese dinero. Mansiones. No estoy bromeando. Por ejemplo, una mujer que trabajaba para ellos compró una casa por $3 millones, se la revendió a Black Lives Matter por casi $6 millones. Un negocio redondo, si me lo preguntas a mí. ¿Y para qué quiere Black Lives Matter mansiones? Bueno, esa pregunta del millón nunca la sabrás. Luego está Patrisse Cullors, la cofundadora de Black Lives Matter. Esta mujer convirtió a la organización en un negocio familiar. Contrató a su hermano, un chico que hacía graffiti, para hacer su seguridad y le pagó $840,000 en un año. También le dio $970,000 a Damon Turner, el papá de su hijito, para una supuesta producción con una de sus empresas. Y no solo eso, usó una de esas mansiones para la fiesta de cumpleaños de su hijito y otra para celebrar la llegada de Biden y Kamala. ¿Un pastel de cumpleaños en una mansión pagada por donantes blancos confundidos? A eso le llamo justicia racial. Pero la cosa se pone más loca. Candance destapa que Black Lives Matter mandó $8 millones a Canadá, a una organización llamada M4BJ. O sea, Movimiento por la Justicia Negra, dirigida por nada más y nada menos que Yanaya Khan, la esposa de Patrisse. ¿A qué negocio familiar tan bonito? La esposa de la cofundadora de Black Lives Matter recibió $8 millones de la organización y después de eso se compró una propiedad de $6.3 millones en Toronto. Hay otro dato muy importante. Esta señora Yanaya Khan, la esposa de la cofundadora de Black Lives Matter, es no binaria trans. Sí. Eso existe. ¿Y por qué eso es un dato importante? Pues porque todo lo recaudado en Black Lives Matter se fue en organizaciones que poco tienen que ver con el racismo y la brutalidad policial. Acaban algunos sacados de los mismos papeles de servicio de impuestos gringo de Black Lives Matter. $200,000 al Transgender Justice Funding o la Fundación Justicia Transgénero. $200,000 al Transgender United Fund o el Fondo Unido Transgénero. $200,000 al Transgender Law Center o el Centro Legal Transgénero.
transgénero, $200,000 a Black Transgender Media o medios transgénero negros. Ok, $200,000 al House of Tulip o la Casa del Tulipán, que es una vivienda transgénero, que escuchen bien, apoyan a trabajadoras sexuales, escorts, strippers, sadomasochistas y todo lo que te imaginas. De nuevo, no estoy bromeando. A ver, dime, ¿qué tiene que ver esto con George Floyd? Nadie lo aclara porque no tiene nada que ver. Sí, señoras y señores, la cofundadora de Black Lives Matter envió $8 millones a la fundación de su esposa transgénero. Si lees el nombre, parece dedicada a comunidades afroamericanas, Movimiento por la Justicia Negra. Pero en realidad, este Movimiento por la Justicia Negra está financiando organizaciones trans con labores sumamente cuestionables. El dinero hizo ¡pum! Se esfumó. Candance decide ir más allá y hacer un experimento. Llamó a todas estas organizaciones que han recibido millones de dólares de los donantes de Black Lives Matter y ofrece una gran donación para ver qué tan transparentes son con sus actividades. De todas las docenas de organizaciones, solo una contestó el teléfono y esto es lo que le dijeron. Has provided movement support and accompaniment on the front line at protests. We have supported bail funds. We have supported pop-up workshops. We are not only keeping people prepared by preparing their minds for the movement, but we're also putting them in community with spiritual workers and with other educators on the ground during those protest efforts, along with the made a significant gift for the specific purpose of bailing out protesters during the 2020 uprising. That's so wonderful. En estas organizaciones no solo entrenan jóvenes para protestar, los engatusan con la promesa de que ellos los sacarán si son arrestados. ¿De qué forma esto ayuda a la comunidad negra de Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver la comunidad transgénero con la comunidad negra de Estados Unidos? Candance nos enseña que algunas organizaciones hasta presumen en sus páginas web que los arrestan por protestar y enseñan técnicas como bird dodging, que significa acosar políticos en público como si fueran logros. El dinero de los donantes de Black Lives Matter está financiando una fábrica de activistas que están dispuestos a levantarse cuando les digan y así servir como cortina de humo. Pero la cosa se pone mejor. Candance Owens, una mujer negra, decide visitar la mansión de Patrisse Cullors, esta cofundadora de Black Lives Matter de la que estamos hablando. Ella vive en una de estas tantas mansiones compradas con los fondos de la organización, supuestamente para beneficiar a la comunidad afroamericana. Candance toca el timbre, tranquila, buscando una entrevista. ¿Y qué pasa? I was just looking to speak to whoever is at this property. We're not trying to harass you. We'll gladly leave. We're just wondering if we can speak to anybody. Okay, I just thought this was a house for Black Lives Matter. Pues nadie le abre. Es más, la botan. Una mansión de Black Lives Matter le cierra la puerta en la cara a una mujer negra que viene en paz. ¡Qué ironía!, ¿no creen? Candance, respetuosa, se larga sin armar escándalo. Horas después, esta cofundadora de Black Lives Matter sube un video llorando a mares acusando a Candance de acoso. It's unacceptable and it's dangerous that anybody, any stranger, come outside of my house. What happened this morning is not safety. It's not what I deserve. It's not what any of us deserve. And so they're literally trying to destroy us. They're trying to destroy me. They're trying to destroy the movement. And I just need us to be stronger. O sea, si te atrapan infraganti, hazte la víctima. Creo que es suficiente decir que el que nada debe, nada teme. Nada más. Creo que el video ya está lo suficientemente largo. Las evidencias están frente a nuestros propios ojos. El caso de George Floyd no fue el drama racista que nos pintaron. Fue una tragedia gracias a razones poco convenientes para los más poderosos. Una falsa percepción de la cual los medios y políticos se aprovecharon al máximo hasta convertirla en un espectáculo mundial. Mientras nos tenían peleando como títeres, ellos echaban más leña al fuego. Titulares amarillistas, verdades enterradas, millones desviados a mansiones y agendas que nada tienen que ver con la justicia. El resultado, ciudades rotas, vidas destrozadas y una narrativa venenosa que aún nos divide. No hago este video para restregarte un ¡ah, te lo dije! Aunque bueno, lo acabo de hacer. Fuera de bromas, lo hago en verdad porque este caso es la prueba reina de que los medios y los políticos no son tus amigos. Son lobos disfrazados de ovejas vendiéndote historias para controlarte, no para informarte. Estoy harta de los que tragan cuentos sin dudar, de los que gritan odio antes de revisar un solo hecho. Así que mi mensaje es claro. No creas todo lo que ves. Cuestiona, investiga, arma tu propia opinión antes de salir a vociferar como loro. No eres borrego, eres humano. Tienes la capacidad de pensar.
La verdad no cae del cielo ni del primer video que veas en TikTok. La verdad está en los detalles que te ocultan. Esta estafa no será la última, pero depende de nosotros no caer en la próxima. Pero esa es mi opinión. Ahora quiero saber sus opiniones. ¿Piensan igual que yo o no? Más o menos los leo a todos. Quiero que este canal le llegue a todas las personas posibles, así que ya saben qué hacer. Para las personas que me quieran apoyar, acá al costado del botón me gusta está el botón de Super Thanks. Y para mi gente de Perú, acá les dejo mi código de Yape y Plin para que me envíen sus propinas. También les dejo acá mis redes sociales. Vayan a seguirme para charlar más a gusto y para que vean cómo me funan ahí también. Muchas gracias por llegar hasta acá. Hasta el próximo video. Les mando un beso. ¡Mua! Chao, chao.